La invitación. Realmente hay que valorar mucho el esfuerzo que se ha hecho y la calidad del foro. Cuando uno ve la agenda académica de este foro, sin duda que está a la altura de los grandes eventos académicos, no solo de Banano, sino de los eventos que se vienen haciendo en agricultura. Un panel no solo muy bien pensado para la actualidad del negocio, sino que yo creo que también muy bien orientado con el tipo de panelistas. Acabamos de tener una conferencia que yo creo que nos da mucha claridad respecto a lo que debemos hacer como productores, y el único camino ante tantas variables que no podemos controlar, sin duda que es incrementar la productividad. Entonces, en un tiempo muy breve, para no entrar en peleas con el almuerzo, voy a tratar de presentar lo que traemos para esta charla, y es hablar un poco de cómo se puede impactar la productividad o del tipo de análisis que debemos hacer en función de lograr incrementar y optimizar el modelo de producción. Primero, pues, ¿dónde se concentra nuestra producción de banano? En la conferencia anterior lo vimos, básicamente en la zona tropical, pero hay que entender que dentro de esta zona tropical, las zonas de trópico húmedo y de trópico seco tienen una diferencia importante, y aquí es donde el manejo de información a nivel local empieza a ser más relevante. Extrapolar información que nos llega vía literatura o vía artículos indexados para una zona que son diametralmente opuestas, pues no necesariamente nos va a dar los rendimientos que esperamos. Entonces, lo primero, parte de lo que queremos proponer en esta intervención, es tener unos análisis a nivel local y a nivel de finca, como se mencionaba, que nos permitan tomar decisiones mucho más ajustadas a la realidad. Sin duda que el tema de productividad se ha venido incrementando. Hace 10 o 15 años hablar de 3.000 cajas por hectárea era bastante lejano. Hoy, sobre todo Santa Marta lo ha demostrado con unas productividades que vienen creciendo. Sin embargo, el modelo de producción sigue teniendo unas ineficiencias importantes y no es generalizado para las 51.000 hectáreas de banano que tenemos en el país. Entonces, aquí también viene el segundo mensaje, y es que necesitamos que nuestro promedio de productividad o nuestra dispersión de productividad sea más estable. Cuando uno ve las productividades, por ejemplo, de Costa Rica, uno dice 2.800 cajas, pero si tú te vas a la finca más productiva de Costa Rica, está en 3.400, 3.500, y la menos productiva en 2.500. Cuando nosotros vemos ese mismo mapa de productividad en Colombia tenemos fincas de 4.000 cajas por hectárea, en Santa Marta específicamente, pero tenemos fincas con 1.000 cajas por hectárea. Entonces yo creo que con todo lo que acabamos de ver, difícilmente va a ser sostenible poder tener una finca con esos índices de productividad. Esto explica lo que acabo de decir. Miren cómo el año, disculpen que esto no alumbra acá, pero en el año 2021, fíjense que para Colombia el 51% del área cultivada en banano tuvo productividades debajo de 2.000 cajas por hectárea. Yo creo que mantener esta condición de productividad claramente no va a ser sostenible en la industria bananera, si bien Colombia ha demostrado que se ha reinventado ante una serie de crisis importantes que ha vivido la industria, y lo ha hecho de la buena forma, se ha adaptado a los cambios. Tener el 50% del área con menos de 2.000 cajas, yo creo que tiene que ser una discusión permanente al interior, no solo de las comercializadoras, sino de cada uno de los productores, la academia, ABAMA, Augura, los gremios, porque realmente no vamos a ser sostenibles, insisto, más cuando acabamos de ver todas las variables exógenas que afectan el cultivo y que realmente no podemos controlar. Parte de esa adaptación ha sido cómo se ha venido ajustando los materiales de siembra, simplemente por poner un ejemplo de las muchas acciones que se vienen haciendo. Hoy Colombia tiene el 50% de su área cultivada en Williams, y fíjense cómo el Valery ha venido creciendo en el último tiempo. Y el Valery, sin entrar a una discusión de por qué el Valery, es simplemente parte de esa respuesta o de esa adaptación tanto a cambio climático, disponibilidad hídrica, condiciones de estrés. Pero yo creo que tenemos que empezar a pensar más y a generar más información en ver cómo podemos sacar el máximo potencial. Cuando uno lee los documentos que produce la gente que sabe de semillas de material vegetal, el potencial productivo de un cultivar de esto está alrededor de las 100 toneladas de banano de materia fresca por hectárea. Y hoy, cuando nosotros vemos que en Colombia nuestra productividad son 2.000 cajas, estamos hablando de 40 toneladas, es decir, estamos 60 toneladas por debajo de ese potencial. Es muy complejo, es muy difícil, por supuesto que es muy complejo y muy difícil, pero hace 20 años pasar de 2.000 cajas también era complejo y difícil,
Entonces yo lo que creo es que tenemos que tener un derrotero de trabajo mucho más preciso, salir de las generalidades que hemos venido discutiendo y poder empezar a aterrizar. En el caso de Santa Marta tenemos 130 años de información de la industria que yo creo que definitivamente tiene que ser mejor capitalizada. Y cuando uno habla de productividad de banano, la ecuación es muy compleja porque tiene clima, mano de obra, convenciones sindicales, precio de fertilizantes, cadena de distribución. Entonces es una ecuación que tiene un montón de variables. Sin embargo, si uno la simplifica, la productividad en banano es un concepto bastante simple. Racimos disponibles, peso de racimo y merma. Entonces, ¿qué estamos haciendo en términos de racimos disponibles? Hoy, como Colombia, como país, el gran reto es racimos disponibles. En las 51.000 hectáreas que tiene Colombia, el retorno no supera el 1.3, es decir, 1.3 racimos por unidad de producción. No vamos a poder lograr dar un salto importante en productividad si no somos capaces de lograr que ese retorno en nuestras plantaciones realmente se impacte. El peso. Y pues yo cada vez escucho en las fincas cosas que van en detrimento de la producción. Hoy ya uno está escuchando en fincas que hablan de falsa y 4 y quítale 2 laterales de la izquierda y 1 de la derecha. Ya hay fincas que hablan de máximo tantas manos. Yo creo que todas estas políticas de manejo al final van en detrimento de la productividad. ¿Que solucionan un problema puntual? Sí, pero es que esto es un negocio, insisto, que lleva 130 años en Santa Marta. Esperamos tener 130 o 200 años más. Entonces no podemos seguir tomando medidas en detrimento del peso del racimo. Falsa y 4, quita 3 laterales aquí. Entonces yo creo que esto realmente nos tiene que llevar a poder entender cómo impactar esa fisiología del cultivo para tener una mejor arquitectura del racimo, porque no tiene sentido que un racimo que te emite 12 manos verdaderas, al final te llega a tu empacadora con 7 manos. Eso, repito, soluciona un problema puntual y seguramente si entramos al detalle de la discusión van a decir, no, es que es largo la última fruta, y bueno, puede haber una lógica en esa recomendación, pero en términos macro va en detrimento del racimo porque todas esas manos que yo quito no van a lograr redistribuirse en las 5 o 6 que dejen. Y aquí viene uno de los mensajes técnicos importantes que quiero dejar en este espacio, y es, cuando nosotros analizamos la productividad en embolses o en cajas, si lo hacemos en cajas, realmente ya eso es analítica forense, porque ya con las cajas lo único que podemos decir es qué tan bien o qué tan mal no fue. Con los racimos hay algo todavía donde se puede trabajar, pero nosotros necesitamos ser mucho más predictivos. Y en ese sentido, la emisión foliar es una variable que debe ser considerada en los análisis. Entonces, a nosotros nos preocupa que los embolses se nos caen en épocas específicas del año. En el caso de Santa Marta, por deltas de temperatura, se nos caen desde finales de diciembre hasta que cambie el clima hacia la primavera. En el caso de Urabá, la luminosidad hace que haya un impacto, y el verano. Pero si nosotros empezamos a monitorear emisión foliar, que ojo, se monitorea desde la visión de sanidad vegetal, que tiene un objetivo específico, pero es que el promedio de emisión foliar en el caso de Urabá es de 0.8 y en el caso de Santa Marta difícilmente supera el 1. Si tú produces una hoja por semana, tú ya tienes un límite en tu cultivo. Un cultivo en buenas condiciones de banano es capaz de emitir 2 hojas por semana. Es muy difícil que llegue a emitir 2 hojas. Sí, pero ahí es donde viene cómo riego, cómo manejo mi compactación, cómo manejo la nutrición para realmente poder llegar con el número de hojas. Y este dato es contundente y muestra la relación directa entre hojas y productividad. Hay muchos factores que nos hacen perder hojas. La nutrición, el tema de sigatoca, pero si se dan cuenta, la charla de la doctora Bechara, las charlas técnicas que hemos tenido, el problema de sigatoca no solo es complejo, sino que en la medida del tiempo se va a poner más complejo y cada vez tenemos menos herramientas para controlarlo. Vamos a terminar aplicando a 4 días algunas sustancias que no son tan efectivas como los fungicidas que tenemos hoy en día. Entonces necesitamos tener más hojas, debemos ser capaces de llegar a apariciones con 16, 18 hojas, porque difícilmente llegando a apariciones con 12 hojas vamos a poder tener. Entonces la solución es, si llego a aparición con 12 hojas, le quito 5 manos al racimo para cosecharlo más temprano. Realmente ahí nos vamos a quedar dando vueltas en un círculo vicioso que nos va a limitar absolutamente la productividad. Bueno, aquí simplemente para explicar ese modelo básico, y esto es muy básico, porque es el funcionamiento elemental de una planta de banano. Sin embargo, tenerlo claro
entenderlo, es la base para poder tener un manejo adecuado. El funcionamiento fisiológico de la planta es bastante sencillo. Una planta de banano, bueno, la mayoría de las plantas funcionan como una bomba de vacío. Abren los estomas en las hojas, botan agua a la atmósfera y por flujo el agua del suelo tiene que subir. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para garantizar esto? La temperatura no la podemos controlar y esos estomas se van a cerrar a los 32 o 33 o 34 grados. ¿Qué debemos garantizar? Que la cantidad de potasio en ese tejido sea la adecuada, porque el potasio es el que regula el cierre estomático. Y aquí vienen temas como las aplicaciones foliares, que no voy a entrar en eso porque no es el motivo, pero que cobran una importancia de esta discusión. En la medida que yo tengo una mayor área foliar, yo lo que voy a tener es mayor capacidad de poder jalar esos nutrientes. ¿Qué necesito en el suelo? Que esté descompactado y que el balance de base sea el adecuado. Si yo tengo el suelo descompactado y mi planta abre los estomas, pero lo que tengo es aluminio o sodio, claramente no voy a lograr el objetivo. Entonces, muchas veces nos dicen en la finca, no es que esa finca está bonita, la finca viene bonita. La descripción de bonita es muy ambigua y efectivamente la finca viene bonita, pero el racimo pesa 18 kilos, 19 kilos y eso nos tiene limitada la producción. ¿Por qué pasa eso? Porque lo que está entrando es sodio en el caso de Santa Marta o aluminio en el caso del trópico húmedo y no está entrando potasio, que es el que debe manejar. Entonces esto es algo que debemos mirar y miren que todo este material que nos está moviendo la planta por flujo de masa a las hojas, después es traslocado al banano. Entonces aquí si yo cojo este banano y le quito las 5 manos, falsa más 4, más 3 laterales de la izquierda, 2 de la derecha, 1 de arriba, 1 del medio, termino teniendo un racimo totalmente limitado en su expresión productiva. Aquí, para empezar a entender, y aquí muy rápido, es simplemente, los suelos varían mucho y sobre todo en la zona bananera de Santa Marta, que es un abanico aluvial, tenemos una variabilidad de suelos muy alta y en general en todo el trópico. Entonces, realmente hoy con la tecnología de producción no hay suelo bueno o malo, realmente hay suelos que requieren un tipo de trabajo diferente y especializado y entender la dinámica del complejo de cambio en función de una mayor productividad. Densidades de siembra, esta es una discusión que se habla mucho, entonces no, son 1800, son 1700, los números lo muestran claramente, no hay una correlación directa entre densidad de siembra y productividad. Yo puedo tener, personalmente conozco fincas de 3.600 cajas por hectárea, 3.600 cajas por hectárea, con 1.600 plantas, o con 1.400 o con 1.500. ¿Cuál es el mensaje aquí? La densidad adecuada para tu cultivo debe estar relacionada con tu suelo, con tu diseño agronómico, con el área foliar que tengas, con el material. Entonces no hay un valor de densidad que pueda relacionarse directamente con productividad. Para el caso de trópico húmedo, muy rápido, el gran problema es la acidificación de los suelos. ¿Por qué sucede la acidificación de los suelos? Simplemente tienes unas altas precipitaciones que te lavan las bases intercambiables, calcio, magnesio, potasio, y esos sitios en el complejo de cambio son dominados por el aluminio. Entonces, cuando ese aluminio empieza a entrar a la planta, pues obviamente hay un tema de toxicidad y además hay un tema de toxicidad muy fuerte del sistema de raíces. Aquí, solo para corroborar esto con algunos datos, en las últimas 2 décadas, para el caso de Urabá, ha perdido 7 centímetros de la capa arable del suelo por conceptos de erosión, y aquí es donde viene el manejo integrado de suelos. A la compactación, en función de la densidad aparente, ha pasado de 1.14 a 1.28, mostrando que esos procesos de compactación son progresivos, y en el caso del pH, fíjense que ha bajado de 5.5 a 5.2. Entonces, estos cambios no se pueden monitorear cada 10 años que nos sentemos en un evento académico, y la forma ortodoxa de los análisis de suelo nos dice que cada 2 años. No, yo creo que para tomar decisiones, más cuando un programa de nutrición cuesta 6, 7, 8 millones de pesos por hectárea, nosotros debemos tener análisis de suelo ni siquiera anuales, yo creo que incluso semestrales, porque es que al final del día tú tienes un lote o un bloque de 8 hectáreas, un análisis de suelo te cuesta 150.000 pesos y tú con eso vas a gestionar un programa de nutrición que cuesta 8 millones de pesos por hectárea. Entonces, muy importante el manejo de esta información. Aquí, simplemente la gráfica de la parte superior izquierda mía, derecha de ustedes, quiero que vean la relación directa que hay entre el pH y el peso de la fruta.
A mayor pH, mejor peso de la fruta, y el peso ideal de la fruta de banano está entre 5,8 y 6,2. Aquí el efecto en productividad, estos son datos reales de Colombia. Miren que la relación es directa, el R cuadrado es de 0,7. Entonces, a mayor aluminio, menor productividad, es decir, hay que trabajar el aluminio. Y aquí algunos de los efectos. Entonces, miren la arquitectura de racimo, por ejemplo, en la foto de la parte superior derecha de ustedes. Entonces, uno tiene una arquitectura de racimo como esta y la solución no puede ser quitarle 3 laterales y un lateral del otro para que dé empaque. La solución es tener un programa de nutrición que mejore esa arquitectura de racimo. Insisto, si la política va a ser solucionar los problemas restándole biomasa al racimo, vamos a resolver el problema puntual, pero progresivamente vamos a ir en detrimento de la productividad, como nos ha pasado. Y lo otro que sucede es la foto de la parte derecha, de su derecha, y es que entonces la finca está bonita con unas plantas grandes, con buen número de hojas y un racimo de 19 kilos. Aquí, ya para entrar en nuestra región, el proceso es contrario, no es un proceso de acidificación, sino un proceso de salinización y de sodificación. Entonces aquí lo que tenemos son unas bases intercambiables, tenemos una precipitación que es claramente inferior a la evapotranspiración, y ese delta entre evapotranspiración y precipitación lo que hace es que nos aumenta la concentración de sales. Y aquí es donde el manejo de riego, y lo mencionaba ayer el doctor Dembrap de riego, el invitado que lideró la charla de riego, el cálculo adecuado de la lámina de riego es fundamental, porque es que si yo subdosifico, ustedes han visto cuando van por Tasajera cómo se cosecha la sal. Tú haces una piscina, dejas una lámina de agua y la sal por capilaridad sube. Ese efecto a menor escala se pasa en nuestros cultivos. Entonces el adecuado cálculo de la lámina de aplicación es fundamental. Regar por tiempo, uno no puede seguir en esta dinámica que voy a regar 1 hora, voy a regar 2 horas. Eso es absolutamente en contra de toda la tecnología que tenemos hoy en día. Cuando la infiltración, cuando la evapotranspiración, tenemos cómo medirla y realmente tener una lámina de aplicación por agua. Aquí en el panel veo a muchos amigos de la tecnología de riego, que yo creo que han aportado mucho en diseños y en tecnología, pero es que el diseño y la tecnología, si no se gestiona bien, pues tampoco nos va a permitir impactar. Aquí hay uno de los mensajes importantes: la relación del sodio y el peso es directa, a menor sodio, mayor peso. Entonces a veces también nos pasa que estamos aplicando nuestro programa de nutrición, y bueno, pero si aplicamos 600 kilos de potasio, ¿qué pasó con el peso? Si tú tienes sodio en tu suelo, puedes aplicar 1000, que igual no vas a lograr impactar en forma importante el peso. Esta es la curva de Santa Marta, simplemente para mostrarlos, datos de Tecbaco. La curva muestra la línea naranja, la evapotranspiración, y las barras azules la precipitación. Ese déficit hídrico, para este ejemplo que fue de 1166 milímetros, quiere decir que para la zona bananera de Santa Marta, en ese año de la información, se necesitaron 170 millones de metros cúbicos de agua para suplir ese déficit hídrico. Una ciudad como Santa Marta consume 25 millones de metros cúbicos al año. Es decir, si yo estoy metiéndole a mi sistema de producción 170 millones de metros cúbicos, la cantidad de sales que estoy incorporando son altísimas. Y ojo que la zona bananera de Santa Marta, como nuestros ríos, el Cataca, el Tucurinca, todos estos ríos vienen de la sierra, incluso las aguas superficiales pueden tener problemas en su composición aniónica. Y aquí hay otra invitación importante. Nosotros no podemos seguir haciendo los análisis de agua con base en aguas duras, aguas blandas. Eso no nos dice absolutamente nada. En nuestro análisis de agua debemos tener en cuenta la composición aniónica y catiónica de nuestras aguas. Cuando el bicarbonato es mayor en la solución de agua, lo que yo pongo al campo, mayor que los cloruros, que los sulfatos, eso me genera unos problemas de salinización y de sodificación. Y lo primero que pasa cuando yo empiezo a sodificar mi suelo es que pierdo la estructura. Entonces, como pierdo la estructura, el agua no infiltra, el campo se ve encharcado y llegan los amigos paleros a hacernos los drenajes, y eso no solo va en detrimento de la economía de la finca, sino también de las áreas productivas. Aquí lo que hay que tener claro es qué tipo de agua está llegando a nuestro campo. E insisto, incluso las aguas superficiales de nuestros ríos, sobre todo el Río Frío, que
está mucho más cerca. Recuerden que la Sierra Nevada de Santa Marta es roca caliza básicamente, entonces hay un aporte de sales importante. Aquí algunos ejemplos de la zona bananera. Miren una calicata en una finca sódica, miren una calicata en una finca con suelo salino, que no son lo mismo. En una lo que tienes es una alta conductividad eléctrica, conservas la estructura, en la otra por alta concentración de sodio dispersa. Ambos casos hay que manejarlos, y esto tiene un problema, que es que cuando yo me doy cuenta físicamente que tengo un suelo en esta condición, ya llevo 3 años perdiendo peso. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas, haces un trincheo, haces una renovación, la finca mejoró, pero rápidamente en cuestión de 6-7 meses empieza a caer. Básicamente porque no estamos corrigiendo el problema estructural, simplemente estamos haciendo un paliativo. Con el tema de la mancha de madurez, todos sabemos que es una deficiencia de calcio, entonces pon nitrato de calcio 24 semanas antes, al momento que se diferencia la fruta que embolsaste, y con eso bajas el calcio. Eso tiene sentido y está bien, pero el punto es que el calcio se absorbe por los pelos absorbentes, y si tú tienes sodio o tienes aluminio, no tienes pelos absorbentes. Entonces la solución primera no es aplicar nitrato de calcio, la primera solución más bien es corregir aluminio, corregir sodio y descompactar el suelo. En este momento que los fertilizantes están tan costosos, yo creo que es un buen momento para repensar cómo debemos manejar nuestro suelo, la agricultura, cómo debemos manejar el balance de bases y hacer unos programas de nutrición más orientados a la eficiencia. Aquí algunos ejemplos de lo que se hace, la infiltración. La infiltración hay que medirla en campo, y esa es otra de las invitaciones importantes. Tenemos que dejar de regar por tiempo. Le apliqué 2 horas porque está muy caliente el día. Eso definitivamente ya no lo podemos manejar en nuestra finca, y para eso hay herramientas. Tenemos las estaciones meteorológicas, tenemos los cálculos que se hacen de evapotranspiración, pero tenemos una herramienta que son los anillos de infiltración. ¿Qué pasa con estos anillos? Si el resultado de esto lo que me dice es que mi tasa de infiltración son 2 milímetros por hora, pues yo no puedo aplicar más de 2 milímetros por hora, porque si aplico más de 2 milímetros por hora y mi tasa de infiltración es 2 milímetros por hora, todo lo que aplique se va a ir por escorrentía a los canales, o luego vamos a hacer más canales para sacar un agua que tenemos que llevar a campo. Y depende de la fuente de energía, 1 milímetro de agua en campo puede costar hasta 2.000 pesos por hectárea. Entonces aquí hay que hacer un manejo muy eficiente, no solo en función de la productividad, sino también del manejo de la finca. Aquí algunos ejemplos de cómo empieza el proceso de salinización. Miren la pérdida de estructura que se empieza a dar en el suelo, se rompe el espacio poroso. Y entonces, ¿qué pasa con el trincheo? ¿Por qué cuando tenemos una finca con problemas la trinchamos, le incorporamos materia orgánica, se pone bonita la finca, mejora y luego cae rápidamente? Porque básicamente tenemos el efecto de la foto en su parte derecha. Hacemos un trabajo muy localizado, las raíces crecen, hay un buen desarrollo, luego ahí se empieza a acumular agua y el proceso es cíclico. Es decir, un trincheo localizado, si bien es una práctica que tiene un buen efecto, no es la solución si yo tengo un problema estructural. ¿Cómo debo resolverlo? Primero con adecuados mapeos, con adecuado diseño del trabajo, para posteriormente tomar las decisiones. Y esta foto de la izquierda es bien interesante porque lo vemos mucho. Nosotros caminamos los campos y vemos pues el álcali negro en los taludes de nuestros canales. Cuando tú ves eso, ya el problema empezó, porque la materia orgánica es soluble a pH arriba de 7.2. Entonces, cuando esa materia orgánica ya se solubilizó y tú la ves en el canal, es que tu proceso de salinización ya empezó. Es decir, ya cuando tú ves eso en tu canal, ya perdiste 2-3 kilos por racimo, y es la discusión: ¿por qué voy perdiendo peso? Si estoy fertilizando, si estoy... Entonces, muy importante tener estas alertas tempranas. ¿Y esto cómo se tiene? Sumando personal técnico al campo. El análisis de datos es absolutamente valioso y lo estamos haciendo, pero no podemos perder de vista que el levantamiento de estos datos tiene que hacerse en campo y tiene que tener una metodología sistemática para poder levantarla. Conclusión de esta parte: la mayor expresión productiva de los cultivares que conocemos de banano hoy se da en los pHs entre 5.8 y 6.2. Y eso lo tenemos muy medido con todos los datos de producción de las asociaciones, de APAMA, de Augura, de las comercializadoras. Entonces, este es un dato que podemos dar con mucha precisión. Si ese dato ya es con mucha precisión, nuestro modelo de manejo tiene que moverse. Si yo tengo un pH de 4 o 5, tengo que subir ese pH. No es fácil subir un pH, no es que uno aplica una enmienda hoy y mágicamente eso subió. Es un trabajo sistemático. En el caso
Desalinización. El primer trabajo para minimizar los problemas de desalinización es regar adecuadamente. Entonces ahí la invitación pues a poder regar adecuadamente. Innovación, y ahorita, insisto, la charla anterior yo creo que nos ilustró muy bien sobre cuál es la realidad mundial del banano, y nosotros definitivamente tenemos que innovar y repensar el negocio en función de la productividad. El negocio no se va a acabar, insisto, llevamos 130 años, aquí en el caso de Santa Marta, en algunos otros países quizá un poco más, pero yo creo que lo que tenemos es que adaptarnos. Entonces las nuevas tecnologías tienen que repensarse. Los temas de inyección en sistemas de fertirriego con equipos que realmente te inyecten la conductividad eléctrica, la medición de esas conductividades eléctricas en los goteros, el uso de drones no solo para control de cigatoca, sino para mediciones como conteos de población, las correlaciones de las estaciones meteorológicas. Eso realmente cuando tú empiezas a ver, si tú monitoreas tu emisión foliar y tú ves que tu emisión foliar empieza a bajar, y tú tienes hoy un montón de datos que la misma inercia del negocio te genera, y empiezas a analizar, ok, aquí se me bajó la emisión foliar porque el delta de temperatura en esta época fue de 20 grados, que en Santa Marta pasa en diciembre Santa Marta baja hasta 20 grados, en algunas fincas incluso debajo de 20, y podemos tener días de 39, entonces, fue este delta de temperatura. Entonces, listo, ¿qué opciones tengo yo para poder manejar esto? ¿Es fertilización foliar? Hay un montón de opciones que debemos discutir, todas menos seguir quitándole todo ese montón de manos a nuestros racimos. La sonda para análisis de solución, yo creo que también es un tema muy importante, y aquí no me voy a detener, simplemente es para la invitación a que debemos desde lo técnico repensar cómo hacemos de nuestro negocio un modelo de producción más eficiente. Aquí puse una foto bien interesante que de hecho tuve la oportunidad de ver con los amigos de Raham Meristen en Israel, y es el banano en invernadero. Entonces, si uno dice banano en invernadero, no, eso no se puede, eso es muy costoso. Sí, seguramente es muy costoso, pero empecemos a ver cómo generamos información a nivel local que nos permita ver realmente si hay alguna viabilidad de este tipo de tecnologías. Bueno, yo básicamente quería compartir eso, creo que estuve en el tiempo, agradecer nuevamente a Baba, José Francisco, realmente un reconocimiento especial. Creo que este evento post pandemia y con la calidad académica que tuvimos es un motivo de orgullo para todos los amarios, y también habla bien de lo que hemos hecho como productores. También un reconocimiento especial a nuestros productores, un agradecimiento por seguir haciendo tanto esfuerzo por mantener esta industria a flote. Los que estamos en la parte técnica y trabajamos en función de optimizar el modelo, no solo entendemos, sino que sabemos exactamente el esfuerzo que está haciendo nuestro productor hoy para poder mantener esto. Entonces también una invitación a que nos sumemos todos. Juan Gonzalo, viceministro de Agricultura, muchas gracias por estar aquí. Hemos recibido mucho apoyo del gobierno nacional en estos tiempos, así que agradecemos la presencia y la vinculación a estos espacios. Y a todos los productores y asistentes, muchas gracias.